Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y por supuesto del talentoso Serkan Ayolu. Hoy vamos a hablar de el amor de Serkan Ayolu en su peor momento, un gesto que lo dice todo. Sé que el título es un poco dramático, pero les prometo que vamos a desglosar qué significa realmente esto, qué está pasando en la vida y en la carrera de Serkan, y sobre todo, ese gesto del que todos hablan y que revela muchísimo. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic al botón rojo de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y crear este espacio juntos. Así que vamos a meternos de lleno en este asunto. Cuando hablamos del peor momento en la vida de una figura pública como Serkan Ayolu, siempre es importante abordarlo con sensibilidad y respeto. No se trata de generar controversia barata, sino de entender las dinámicas de la fama, los desafíos que enfrentan los actores y cómo las presiones externas e internas pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. El título se centra en un gesto que lo dice todo, y precisamente eso es lo que vamos a desentrañar, ese pequeño acto, esa expresión, esa reacción que para muchos ha sido la clave para entender el estado emocional de Serkan en un momento particularmente difícil. Para contextualizar, Serkan Ayolu es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad, especialmente tras su aclamado papel en la serie Kiraz Mevsimi. Su carisma, su talento y su química en pantalla lo catapultaron a la fama, y desde entonces, ha continuado participando en proyectos exitosos que lo han consolidado como uno de los galanes más queridos de la televisión turca. Pero como en toda carrera en el ojo público, no todo es color de rosa. Los actores se enfrentan a horarios extenuantes, a la constante evaluación de su trabajo, a la pérdida de privacidad y a la presión de mantener una imagen pública impecable. Y a veces estas presiones se combinan con situaciones personales que pueden ser igual o más desafiantes. Recientemente se ha rumoreado y se ha hablado mucho sobre ciertos altibajos en la vida de Serkan, particularmente en lo que respecta a su relación con la también actriz Özge Gürel, con quien ha mantenido una relación pública y sólida durante años. La pareja, que se conoció en el set de Kiraz Mevsimi, siempre ha sido vista como un ejemplo de estabilidad y amor en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, los medios y los fanáticos siempre están atentos a cualquier cambio por mínimo que sea, y a veces, esa atención puede ser abrumadora. El foco de atención en este vídeo se centra en un evento o situación específica que ha generado especulaciones sobre el peor momento de Serkan. Sin entrar en detalles de chismes o rumores infundados, podemos decir que se trata de un periodo en el que Serkan ha parecido visiblemente afectado o bajo una presión considerable. Y en medio de esta supuesta dificultad, ha habido un gesto particular que ha captado la atención de la prensa y por supuesto de sus seguidores. ¿Qué tipo de gesto podría ser este? Podría ser una reacción durante una entrevista, una publicación en redes sociales que se interpretó de una manera específica, o quizás una interacción pública que fue captada por las cámaras. A menudo en el mundo de las celebridades, los gestos sutiles, una mirada esquiva, una respuesta corta, o incluso un silencio prolongado, pueden ser interpretados como grandes indicadores de lo que está sucediendo internamente. Es como si en medio de la necesidad de mantener la compostura y la profesionalidad, el cuerpo y las expresiones no pudieran ocultar completamente las emociones subyacentes. Por ejemplo, imaginemos una situación donde Serkan está siendo entrevistado sobre su relación o sobre un proyecto reciente, y de repente se le hace una pregunta delicada. En lugar de dar una respuesta ensayada, quizás se queda pensativo, su mirada se desvía por un instante o responde con una monosílaba. Ese instante, esa pausa, puede ser suficiente para que muchos interpreten que hay algo más profundo, algo que está pasando por su mente o por su corazón. Ese es el tipo de gesto al que nos referimos, un momento de aparente vulnerabilidad o incomodidad que rompe con la fachada de la celebridad perfecta. El hecho de que se hable de su peor momento sugiere que las presiones que está enfrentando son significativas. Estas presiones pueden provenir de diversas fuentes, tal vez de la carga de trabajo en un nuevo proyecto exigente, de problemas personales no revelados, o incluso de la intensidad de los rumores y el escrutinio público. Cuando alguien está en un momento difícil, las pequeñas cosas se magnifican y un gesto puede efectivamente decirlo todo porque revela una verdad emocional que las palabras quizás no podrían expresar tan claramente.
Es importante recordar que como espectadores y seguidores, nuestra interpretación de estos gestos se basa en nuestras propias experiencias y percepciones. Lo que para uno puede ser un signo de angustia profunda, para otro podría ser simplemente un momento de cansancio o reflexión. Sin embargo, en el caso de figuras públicas que han construido una imagen a través de su conexión emocional con el público, estos gestos se vuelven particularmente significativos. ¿Qué nos dice este gesto en concreto sobre Serkan Ayolu? Si el gesto en cuestión es de melancolía, podría indicar que está lidiando con una decepción o una pérdida. Si es de frustración, podría señalar que se siente abrumado o incomprendido. Y si es de determinación a pesar de las adversidades, nos estaría mostrando su fortaleza interior y su resiliencia. La clave está en el contexto en el que se produce este gesto y en cómo se alinea con lo que se percibe como su peor momento. Pensemos en la relación de Serkan con Ozge Gürel. Si este peor momento estuviera relacionado con tensiones en su relación, un gesto podría ser, por ejemplo, un distanciamiento físico sutil cuando se les fotografía juntos, o una respuesta evasiva cuando se les pregunta sobre su futuro. O si se trata de presiones profesionales, quizás un gesto de agotamiento durante un evento público, o una publicación en redes sociales que, si bien no dice nada explícito, evoca un sentimiento de lucha. La belleza de la interpretación de gestos es que nos permite conectar con los demás a un nivel más humano, incluso cuando no conocemos todos los detalles de sus vidas. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias batallas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. En este sentido, el título del vídeo nos invita a una reflexión profunda. No se trata solo de cotillear sobre la vida de una celebridad, sino de entender la complejidad de la existencia humana, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. El amor en todas sus formas es una fuerza poderosa, y los desafíos en el amor, ya sea romántico, familiar o profesional, pueden ser las pruebas más difíciles que enfrentamos. Y es en esos momentos de dificultad cuando nuestros gestos, a menudo inconscientemente, revelan nuestra verdad más íntima. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la fama conlleva un precio, y no siempre es fácil de pagar. Segundo, que incluso las personalidades más fuertes pueden pasar por momentos difíciles. Y tercero, que la conexión humana, incluso a través de un simple gesto, puede decirnos mucho sobre el estado de alguien. El hecho de que la gente esté hablando de este gesto específico de Serkan demuestra el impacto que tiene en su audiencia, una audiencia que sin duda, lo aprecia y se preocupa por su bienestar. Es posible que el peor momento que se menciona sea algo temporal, una fase que está atravesando y que con el apoyo de sus seres queridos y su propia fortaleza, superará. Las relaciones sólidas, como la que Serkan parece tener con Ozge Gürel, son un pilar fundamental en estos momentos. El amor, cuando es genuino, ofrece consuelo, comprensión y la fuerza necesaria para seguir adelante. Y quizás el gesto que tanto se comenta es, en realidad, una muestra de que a pesar de las dificultades, el amor y el apoyo siguen presentes, aunque no se manifiesten de la manera tradicional. Para concluir, hemos explorado la idea detrás del título El amor de Serkan Ayolu en su peor momento, un gesto que lo dice todo. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama, los desafíos que enfrentan los actores y cómo gestos aparentemente pequeños pueden revelar emociones profundas. Hemos entendido que si bien no conocemos todos los detalles de la vida de Serkan, este tipo de conversación nos permite conectar con él y con otros a un nivel más humano, reconociendo que todos atravesamos momentos difíciles. El gesto en cuestión, sea cual sea su interpretación, se ha convertido en un símbolo de su lucha y posiblemente de su resiliencia. Espero que esta discusión les haya parecido interesante y les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la vida de Serkan Ayolu y, en un sentido más amplio, sobre la experiencia humana. Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este gesto que ha generado tanto revuelo? ¿Creen que los gestos son realmente reveladores? Déjenme sus pensamientos, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serkan o de las telenovelas turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.